¿Se está acabando el año y estás pensando en invertir en este 2024? Pues te traigo una muy buena oportunidad. Un centro comercial que lo tiene todo. También se vende la casa, que tiene 3 cuartos, 3 baños, garaje. Y la MIPYME, el centro comercial, ya saben, uno de los mejores que actualmente para mí tiene La Habana. Sígueme hasta el final del video, que estaré revelando su precio, que para mí es muy justo, ya que es un negocio muy rentable, que es una muy buena inversión, que a corto plazo se verán los frutos. ¿Estás listo para verla? ¡Go! Muestro el cuarto principal y nos da la bienvenida este televisor de 85 pulgadas. Noten la dimensión de la habitación. Destaca el diseño de las molduras del techo, que resultan muy elegantes. Este hall conduce a otros cuartos. Sus paredes blancas y luz artificial hacen que sea una casa muy luminosa. Este es otro cuarto, pero está siendo utilizado actualmente como oficina para monitorear el negocio desde aquí. Ahora la parte más esperada, la tienda, un área perteneciente a los 550 metros cuadrados que tiene la propiedad, pero totalmente independiente a la misma. Todo es muy moderno, importado del exterior. Desde estos guardabolsos hasta las cajas registradoras, actualizadas con el último sistema informático para un mejor funcionamiento, contadoras de dinero y demás accesorios que requiere este tipo de modelo de negocio. Noten la limpieza y el cuidado del lugar. Llegamos a la parte de las neveras y exhibidores. En caso de que usted decida comprar, se dejan todos los equipos con sus facturas de compra y entrada de aduana. Es un espacio muy amplio, con sistema de cámaras instaladas en su totalidad. Comentar además que el negocio tiene un contrato de patrocinio con Red Bull, que se puede dejar y continuar con la propia marca en caso de que compre el inmueble. La parte del mercado es muy grande, tiene estantes a ambos lados para facilitar la compra de productos. Destacar el piso de porcelanato en todo el negocio, recién puesto, y muchas luces LED que hacen que el local esté muy alumbrado. La climatización resaltó nuevamente, se hace evidente mediante estos aires acondicionados de 5 toneladas. Tiene muchos estantes y muchos productos. Estoy completamente convencido de que esto está más abastecido que cualquier tienda que conozca. Desde esta oficina, la encargada o encargado de la tienda tiene total control del trabajo, movimiento y música del lugar mediante cámaras de seguridad. Estas MIPYMEs, micro, pequeñas y medianas empresas han venido para quedarse, definitivamente. El negocio cuenta con varias habitaciones habilitadas como almacén de amplio tamaño. Agregar nuevamente que esta área también están climatizadas. Ahora vamos a ver cómo es un día normal en la tienda. Vamos a probar su servicio y que usted que desea comprar esta propiedad vea que es un negocio que funciona muy bien.
A pesar de ser las 11 de la mañana, no siendo el horario que más flujo de personas entran al local, notamos que siempre hay una colita en las afueras. Las personas escogen estas tiendas particulares porque es la mejor opción actualmente para hacerse de productos básicos y de primera necesidad, ya que las tiendas estatales tienen muy poca oferta y las que tienen oferta hay que pagarlas en una moneda que el pueblo no puede adquirir. Por eso, estos negocios han llegado para facilitar un poco más las cosas, siendo en ocasiones muy criticados por los precios excesivos que a veces tienen sus productos, inalcanzables para el bolsillo del cubano de a pie, pero a pesar de eso han sido un éxito porque muchísimas personas lo visitan a diario. Esta no es la única MIPYMES que hay en el país, La Habana tiene varias de estas, pero muy pocas con estas condiciones y variedad de productos, desde aseo, cárnicos, confituras, alimentos, todo está legal con sus facturas pertinentes, al igual que los permisos y propiedad de la vivienda. Vean un poco de sus precios y si estás en Cuba sabrás de lo que te hablo. No quiero pasar por alto lo espacioso que es este lugar. Se le hace muy cómodo a uno caminar por estos pasillos, no te sientes apretado, al contrario, es un lugar con las condiciones adecuadas para vender y tratar al cliente. Quiero destacar que la luz aquí no es un problema. El negocio tiene su propia planta eléctrica y la casa tiene la suya, así que el trabajo no se detiene por nada. En las neveras también hay productos y mirando los precios decidimos probar el servicio y fue muy bueno. Los trabajadores siempre fueron muy atentos, así que si se decide en comprar la propiedad y el negocio, puede mantener a este personal, ya que tiene experiencia y muy buen trato. Noten cómo las personas compran bastantes cosas. Se me olvidaba mencionar que tiene placa libre, instalación de agua eléctrica nueva, wifi a full en toda la propiedad. Hace muy poco tiempo se restauró, por lo que todo está casi nuevo. Las buenas condiciones y tecnología implementadas facilitan mucho el trabajo a estas chicas que también son muy ágiles y no permiten que se le haga aglomeración de personas. Ya de paso me embullé y compré otras cositas. Este negocio privado funciona a la perfección y tiene todo y más de lo que pudiera tener otra tienda. En la venta se incluye la marca y nombre, por lo que no será un lugar nuevo, ya tiene un cierto prestigio aquí en Playa. Si te interesa el negocio o la casa, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque sé que esta propiedad no va a durar mucho tiempo en el mercado. Semanalmente publico oportunidades, así que si te gusta el video, déjame tu like, tu comentario y compártelo con alguna amistad que sepa que le puede interesar este tipo de inmuebles. Sígueme en mi Instagram, que estoy muy activo por allá. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. El precio lo dejé en la descripción y en el primer comentario.